En- Hemos aprendido mucho. Yo mismo he sido beneficiado de estos estudios. No sé cuántos de los que están aquí han aprendido. ¿Eh? Hemos aprendido mucho y seguimos aprendiendo, porque mientras vida tengamos, yo digo que aquí nadie se gradúa. Mientras vida tengamos, usted debe seguir aprendiendo, seguir estudiando. Pues hoy iniciamos un nuevo libro. ¿Cómo se llama? Levítico. Y vamos a ampliar, a hacer un panorama general de todo el libro. Pero yo quiero preguntar esa misma pregunta que hace John Sumay. ¿Qué significa Levítico? Si alguno sabe, me puede decir qué significa o qué entiende por Levítico. ¿Qué entiende? Yo sé, Ajá. repetición de la ley. No. Deuteronomio sí es la repetición de la ley. Habla sobre los los sacerdotes. Correcto, correcto. Se va asociado a eso. Levítico proviene del hebreo Vayikra, que significa llamó. Él llamó aparte. Es decir, recuerden que la tribu de Leví fue seleccionada aparte. ¿Y fue seleccionada solamente para qué? Para el sacerdocio. Entonces, las leyes que encontramos ahí en Levítico, que es un libro mayormente dirigido a los levitas, aunque Dios amplía, no solamente da leyes para su pueblo, para los que servían en el tabernáculo, sino que también encontramos leyes dietéticas, leyes sobre el día de la expiación, encontramos leyes sobre la pureza, leyes sobre el año del jubileo, algunas fiestas. Encontramos también algunas instrucciones sobre las ofrendas, los sacrificios, cómo debían ser. O sea que Levítico, aparte de que es el tercer libro del Pentateuco, se centra mayormente en las leyes y regulaciones que Dios le dio a Israel a través de Moisés. Y como ustedes han dicho, su nombre proviene de la tribu de Leví, que era la tribu encargada del sacerdocio y del servicio en el tabernáculo. Vamos a ver entonces cómo se divide, cómo está estructurado este libro de Levítico. Vamos a ver como una especie de bosquejo. ¿Qué es un bosquejo? ¿Quién me dice? Un bosquejo. No proviene de bosque, hermano. Y que no, el bosquejo proviene de un bosque. No, 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 no. ¿Qué es más o menos un bosquejo? Usted tiene una idea, lo que usted entienda, no importa. Según lo que yo entiendo, es el borrador de un mensaje. El borrador de un mensaje. Bueno, ahí el hermano Ernesto mencionó la palabra esquema. Muy bien. Un esqueleto. Por ejemplo, el cuerpo tiene un esqueleto, ¿verdad? Y un cuerpo sin huesos sería como una gelatina. Los huesos son los que mantienen el cuerpo de la estructura.
ustedes han dado en el asunto. La estructura. Anteriormente, algunos predicadores del pasado, como es el caso de Jonathan Edwards, ellos escribían todo el mensaje lo escribían. Luego, todo eso va a depender de las habilidades que tenga el predicador. Por ejemplo, hay predicadores que no necesitan tener un bosquejo en físico, porque tienen su mente, tienen la habilidad mental, ¿verdad?, de retener el mensaje ahí, llevan el bosquejo en su mente. Pero hay otros, como es el caso mío también, que a veces se me escapan ciertas cosas y yo las anoto, yo las escribo. Cuando las cosas están escritas, es más fácil usted tenerla presente. Por eso Dios habló a su pueblo y le dijo, mira, escriban en un libro, registren. Porque hoy usted le dice algo a un hijo y ya al ratito se le olvida. Pero si usted lo escribe, se lo pone ahí, mira, esto es lo que tú vas a hacer hoy. Bien, entonces vamos, así como ustedes han dicho, el bosquejo es una estructura, el bosquejo es un esquema, el bosquejo es un esqueleto, el bosquejo es un panorama, eso es el bosquejo. No es necesario a veces decir todo, decía un comunicador, yo improviso las palabras, pero no las ideas. El bosquejo debe estar ahí, los puntos que voy a tratar deben estar ahí. Aunque las palabras, usted muchas palabras quizás en el momento las diga. En el bosquejo del libro de Levítico, los capítulos 1 al 7, encontramos sacrificios y ofrendas. Esta sección describe todos los tipos de sacrificios, holocaustos, ofrenda de paz. Habían varias ofrendas. Estaban las ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, ¿verdad? El holocausto. ¿Quién me dice cuál era la diferencia entre la ofrenda de paz y el holocausto? El holocausto se quemaba completamente. Correcto, el holocausto era quemado completo, no se dejaba nada. Habían otras que el sacerdote tomaba una parte. Vamos a leer entonces Levítico 1 y lo vamos a leer del 1 al 17. Si alguien me puede ayudar con la lectura, lo podemos dividir en tres hermanos que me ayuden con esa lectura. Amén. Levítico 1, del 1 al 17. Amén. Amén. Yo puedo leer del 1 al 10. Lee del 1 al 5. Ok. Los holocaustos. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Ok, otra persona entonces del 6 al 10. Y desollará el holocausto
y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas. Y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Muy bien. Entonces, del 11 al 17. Y lo degollará al lado del norte del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grosura de los intestinos. Y el sacerdote los acomodará sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua. Y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. O sea, es importante ese versículo, dice, y el sacerdote le ofrecerá todo. Fíjese que era sin reserva, no se tomaba nada. Eso era el holocausto, ofrecido completo, todo. Bien. ¿Dónde se quedó, hermano? Ok. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar, hacia el oriente, en el lugar de las cenizas, y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Amén. Amén. Entonces, yo les invito, si usted no ha leído el libro de Levítico, lo pueda leer completo. En resumen, podemos ver que este libro nos habla de la santidad de Dios. Dios es santo. Ese es su carácter, su naturaleza, uno de sus atributos, su santidad. Y su santidad nos envuelve. Todo aquel que se acerca al Señor debe acercarse con esta actitud, entendiendo que el Señor es santo. Dios no ha dejado de ser santo. Las generaciones van pasando, los pueblos van pasando, van cambiando, pero Dios sigue siendo santo. Y el Señor, en cuanto a su carácter y a su naturaleza, el Señor no cambia. Mencióneme, porque sabemos que Dios es el Todopoderoso, pero hay cosas que Dios no puede hacer. Mencióneme algunas de ellas. Mentir. Mencionaron una.
mentir. Me gusta esa. Vamos a buscar esta cita. Dice que es imposible que Dios mienta. La tengo, la cita. Bien, la cita Hebreos 6:18. Cuando leemos el libro de Levítico, al leer el libro de Levítico, vamos a leer también el libro de Hebreos. Para entender el Levítico, usted tiene que irse a la carta a los Hebreos para entender por qué Dios dio todas esas regulaciones, cuál era el final, cuál era el propósito de todo esto. Si alguien lo tiene, Levítico 6:10, Hebreos 6:18. Es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. ¿Por qué es imposible que Dios mienta? Porque él no es hijo de hombre para mentir. Él no es hijo de hombre para mentir. Su naturaleza, o sea, él no puede contradecirse a sí mismo. Dios es santo, Dios es veraz. Dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, dentro de la naturaleza de Dios es imposible que Dios mienta. De él no procede mentira ni verdad. Ahora, hay otra cosa que Dios no puede hacer. Y es que Él no cambia. Si alguien me busca esta cita, Dios no miente porque es un Dios veraz, pero Dios tampoco puede ser cambiado, y ahí entra lo que llamamos su naturaleza inmutable. Dios no se muda, no cambia de parecer, Él es el mismo. Aunque Él tiene planes diversos, sus dispensaciones las va llevando a cabo por etapas, su revelación la va llevando por etapas, pero eso no significa que en su naturaleza Él sea un Dios cambiable o un Dios que fácilmente hoy te dice una cosa y mañana te dice otra. Santiago 1:17, si alguien lo puede buscar. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Variación, O sea que en Dios no hay cambio. mudanza, no hay mudanza, no hay sombra de variación. O sea, Dios no es variante, Dios no es cambiable. Y Dios se lo dijo a su pueblo. Hay una cita, ahora se me extravió. Creo que en Miqueas está. Miqueas 3:6 o Malaquías 3:6. Si alguien la puede buscar, Malaquías 3:6. Estamos dando esta cita, hermano, para que veamos que lo que Dios revela en Levítico tiene que ver con la santidad y el carácter santo de Dios
y también que nuestro Dios es un Dios que no cambia, que no cambia. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, Dios, cuando usted lee todo el contexto, se dará cuenta la razón por la cual Dios le dice así. O sea, por mi naturaleza, porque yo no cambio, ustedes no han sido consumidos. O sea, Dios es un Dios veraz y es un Dios inmutable. No podemos decir, no, Dios tiene amor. No, dice la Biblia que Dios es amor en esencia. Porque algo que tú tienes, fácilmente lo tienes y como que alguien te lo otorgó. Pero Dios es en esencia amor. Pero Dios es amor y también es, Fuego consumido. ahí están las dos caras de la moneda. Bien, vamos entonces a continuar con Levítico. ¿Alguien quiere opinar o decir algo? Sí. Sí, con respecto a eso de no cambia. Cuando él le dice a Adán, ciertamente perecerás, Mm, eh, realmente, o sea, lo merecido para Adán era la muerte, la aniquilación. Pero él en su grata misericordia o en su paciencia, él sabe que lo podría haber raer a Adán en su caída y hacer un Adán nuevo. Pero también entra la otra parte de la misericordia de Dios. No es que Dios se contradice en ese momento, no es que no lo mata, sino que Él mismo sirve en el mismo sacrificio. Dios mismo redime o paga esa muerte misma de Adán ya después tiempo de los hombres. amén. Muy buen aporte, hermano. Hermano, sí, por favor. Siguiendo la misma línea que decía nuestro hermano, es correcto. Y miramos ahí, ¿verdad? Que, o sea, lo que nuestro hermano dice es correcto. O sea, Dios podía dejarlo sin fianza, eh, porque ya Dios le había dicho. Y Dios no detuvo su mano, dijo, o sea, lo que él estableció así fue. Sí. Y miramos también que le ofrece un Salvador. O sea, incluso creo que Pedro, no me acuerdo bien, que dice que muchos tienen como por tardanza, Ujú. ¿verdad? Incluso yo mismo, pequeño, como ya, a veces Cristo ya viene. Yo decía, pero a cada rato están diciendo a esta gente que ve y nunca viene. No, claro, uno inconverso, no entiende. Pero miramos que Dios sí, lo que estamos hablando de la veracidad de él, que él no miente. Él dijo que el hombre iba a morir, así fue, y dijo que también le iba a enviar un Salvador. Y así fue, pues. Así fue. Porque Él no cambia. A veces nosotros vemos decisiones que Dios toma, uno no entiende, ¿y será que fue que Dios cambió? No, lo que pasa es que hay muchas profecías, pudiéramos llamarle profecías, en las escrituras que son condicionadas, condicionadas. Cuando Dios dice a Jonás, mira, ve a Nínive y diles que la voy a eliminar. Eso fue una profecía. Jonás fue como profeta, aunque sabemos la historia, ¿verdad? Que trató de huir de Dios. Pero ¿qué sucedió con el pueblo? Hasta los animales. Hasta los animales. Entonces, Dios había dicho algo, pero en vista de la respuesta del pueblo, el Señor tuvo misericordia. No fue que Él cambió, porque Él no cambia, pero era una condición que Dios le había puesto. Ahora vamos a ver otra cita, si hermano Galo, si puede buscarme primero de Samuel.
capítulo 2. Vamos a leer versículo 22. Solo el 22. Ok. Lea el 22 y luego, para que no sea muy extenso, puede saltar al 30. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ok. En el 30. 30, usted va a leer del 30 al 34. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y Yo había dicho, fíjate que ya Dios lo había, ¿qué? Lo había dicho, ¿verdad? Eh, Una condición. Ok, sigue. yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga, Wow. porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Muy bien. Hermano Galo, si nos puede decir algo sobre esto. ¿Qué pasó ahí? ¿Fue que Dios cambió? ¿O qué pasó? Porque él había dicho una cosa y ahora le dice, yo nunca tal haga eso. Pero ¿cuál fue la razón, el motivo? Y le dice, yo honraré a los que me honran. Se está refiriendo, ustedes saben la historia, lo que pasó con Elí y su casa. Eran sacerdotes y había un desorden. Ok, Sí, siga. sí, obviamente había pecado en los hijos de Elí, y Elí pues no les llamaba la atención, ¿verdad? Le hacía el sordo, ciego y el mudo. Ya, Y fíjate a ver, que, leímos, ¿cuál leímos? El 32, ¿verdad? sí, el 32. Ok, dice: Verás tu casa humillada mientras Dios colma de... Ok. Perpetua. Bueno, Es Dios no va a hacer convenio con el pecado. O sea, en este caso, eh, no es que Dios no tenga misericordia, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí era algo muy serio que pues no se arrepintieron los hijos. correcto, correcto. Gracias, hermano. Una sentencia, el Chani y luego Ernesto. Yo diría que las promesas del Señor para el hombre están condicionadas a la obediencia del hombre. Dios quiere hacer mucho por el hombre, pero la desobediencia del hombre hace que no se cumpla lo que Dios dijo. Y entiendo que esta casa de Elí estaba condicionada a ser obediente a Dios y a seguir sus mandamientos para que entonces esto se cumpliera, porque Dios no podía hacer cumplir sus promesas en una familia que estaba en pecado. Entonces dice, por ejemplo, en Deuteronomio 28:1: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy,
También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrá sobre ti todas esas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Es un ejemplo de que si yo sigo rectamente, entonces esas bendiciones de Dios, sus promesas me perseguirán, me alcanzarán. Pero al momento que yo me desligo de Dios, eso se queda ahí en Q hasta que yo recapacite y me arrepienta. Eso no se va a cumplir en mí. Porque entonces, ¿qué sentido tiene yo sacrificar mi vida por Cristo y ser cristiana si yo siendo impía voy a obtener la promesa de Dios porque Él me lo dijo un día? Mira, Entonces, ¿qué caso tiene ser creyente? abremos ahí un paréntesis a lo que Chani dijo antes de pasar el nombre. Dijimos que Dios es amor. Dijimos que Dios es fuego consumidor. Pero también decimos que Dios es justo. Es por eso que nosotros cada día debemos dar gracias a Dios por Jesucristo, hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque según la justicia de Dios, ¿qué es lo que no esperaba? Fuego consumidor. Eso es así. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Cristo pagó el precio, la deuda. Y ya nosotros no somos deudores. Si usted tiene una deuda, vamos a suponer, usted debe al banco. Y yo le digo, ¿cuánto tú debes? No, yo debo $5,000. Ah, no, no te apures, yo voy y la pago. Y le pagué su deuda. ¿Cómo usted se siente? ¿Eh? Ay, hermano, muchas gracias. Eso fue lo que Cristo hizo. Él pagó nuestra deuda. Vamos a dejar en esto y luego alguien que me busque Hebreos 9 del 6 al 12. Hebreos 9 del 6 al 12. ¿Ok? Decimos esto para entender el libro de Levítico, debemos estudiar el libro de Hebreos. Es importante. Adelante, Ernesto. Sí, por ejemplo, también lo que tú estabas diciendo, pienso que, perdón, sería un loco el que le pague una deuda y tú seguir pagándole al banco. Y el banco dice, pues ya no me debes. O sea, alguien pagó por ti. No, refiriéndose a Elí, yo pienso, hermano, de que, o sea, mira, esos puntitos son los que agarran esos, esos canales de radio donde hay ateos. Esto pues, no, mira, Dios mintió. Porque aparentemente podría decir, no, Dios le dijo una cosa a Leví, perdón, a Elí, y luego hace otra. Entonces, usan ese pedacito para decir que Dios no cumple o que es mentiroso. O que Pero, cambió. o que cambió, porque como nosotros sabemos que la Biblia dice que Dios no cambia en su esencia, Él es puro, Él es santo, Él es perfecto, pero tiene que aplicar juicio a la desobediencia, tiene que aplicar castigo al pecado. Entonces nosotros estamos viendo que los hijos de este señor, de este sacerdote, oye, llegar al punto de eso, que hasta donde se ofrecían bueno, las puertas del tabernáculo, sus hijos haciendo sus inmoralidades. Es como el pastor que, o sea, cómo Dios va a bendecir un pastor o su ministerio si está en desorden, Fornicación. en cosas así, o no corrija a sus propios hijos. ¿Cómo va a poder corregir a la congregación? Entonces Dios tiene que haber mandado juicio y no es que Él es mentiroso, todo lo contrario, Él es santo. Amén, amén. La otra cita que dije fue Hebreos 9, ¿verdad? 6 al 12. Pero antes de Hebreos 6 al 12, esa inmutabilidad de Dios, para que veamos que Jesucristo también es Dios. Alguien me busca rapidito Hebreos 13:8. ¿Qué pasa con Cristo? Luego pasamos a Hebreos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Entonces Dios no cambia, pero Jesucristo es Dios también. Y no cambia, es el mismo. Ayer, hoy, y por los siglos. Por los siglos. Vamos a leer entonces Hebreos 9, 6 al 12. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones. Abluciones con, ¿cómo fue lo que dijimos, Yanni, del vino? La ofrenda que se echaba del vino. Y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hermano, ¿qué nos puede decir con esto? Que hay varios aspectos. Cristo es tanto la ofrenda como el sacerdote y el Dios que la recibe. Gloria a Las Dios. tres cosas. Repita esa parte, repítala. Cristo es la víctima, o sea, el La cordero. víctima, la ofrenda. Él es el sacerdote que la ofrece Ujú. y el mismo Dios que la recibe. Gloria a Dios. Eso es importante entender que ya presente Cristo, ya no es necesario este tipo de sacrificios, ofrendas por el pecado. Por eso decimos, hermano, que yo no voy a comprar el favor de Dios con mis obras. Porque imagínense, si fuera así, los ricos se salvaran. Muchos de los millonarios eran, Señor, yo voy a dar esto por mi salvación. Voy a donar esta propiedad para ser salvo. Pero, ¿qué le dijo Pedro a Simón? Tu dinero perezca contigo. El don de Dios no se obtiene con dinero. Mira, hermano, por eso es por la gracia absoluta de Dios. Porque si hubiese sido por las obras, muchos fuesen justificados. Muchos fuesen justificados, pero lo que dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo el libro de Levítico, eso es lo que vemos. Levítico enfatiza la santidad de Dios. La santidad de Dios. Dios es santo. Dios es santo. Y por eso establece leyes de pureza,
Vimos algunas de las leyes que vemos en Levítico, leyes dietéticas. Le dice, mire, ustedes van a comer esto, esto no. Pero también les advierte y les dice, no imiten lo que hacen los otros pueblos. Ustedes son pueblo especial, separado, para el uso exclusivo de Dios. Entonces, cabe decir, hermano, de que la voluntad de Dios es que nosotros nos mantengamos sin mancha de este mundo. El hermano el domingo citaba lo que dice Primera de Juan, que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Yo quiero que, si la puede buscar la cita. Primera de Juan. Sí. No améis al mundo ni las 2:15-16, si lo puede buscar. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ok. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ujú. Bien. Deje ese texto ahí en mente y váyase de ese Primera de Juan 5:19. Pero otra persona va a leer el versículo más famoso, Juan 3:16. Yo creo que hasta de memoria usted se lo sabe. Primera de Juan 5:19. Ajá. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ok, deja ese texto ahí. Al final damos la explicación. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al hombre que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Al hombre o al mundo? Ah, al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok. Fíjense que en los tres versículos menciona la palabra mundo. Pero la connotación es distinta. La connotación cambia, ¿verdad? En la primera menciona la palabra mundo, en Juan 3:16, pero ¿a quiénes se refiere? Al hombre. Por ejemplo, la palabra mundo, cuando usted busca en la descripción, en el significado, viene la palabra corte. Pero Jesús no se está refiriendo, porque Él ama toda su creación, obviamente. Pero no, yo no creo que se esté refiriendo a gallinas, a pollitos, ¿verdad? A aves, sino que se está refiriendo a quiénes. Al hombre. En la otra palabra mundo, de la que mencionaba Carlos, no améis al mundo, no se está refiriendo entonces que no ame a la gente. No ame a la gente. Sino a quiénes. ¿A qué? Al sistema. Entonces ese sistema, aunque Dios lo controla todo y Él está por encima de todo, pero dice que el sistema del mundo está bajo, o sea, está gobernado por el maligno. Satanás, de alguna manera el Señor le ha permitido cierto poder limitado y engañoso.
Dios también podrá estar conectado cuando el Señor Jesucristo en la tentación, cómo Satanás se presenta y bueno, pienso que está diciendo la verdad porque le está diciendo, todo esto te daré. Sí, O sea, el Señor nunca le dijo, mentiroso, esto no es tuyo. O sea, porque Dios sabía que Él era el que gobernaba las cuestiones de las riquezas. Porque es lo que miramos, pues actualmente, como decía nuestro hermano Carlos, el sistema, miramos que los dueños de este mundo, o sea, podemos ver que son élites. ujú. O sea, que tienen, ellos son los que ponen los precios, esto es lo que se va a hacer, lo que hablando Establecen las mundanamente. modas. Exacto, exacto. Lo que- Los virus, exacto. Entonces miramos que se mueve claro, Satanás está de cabeza, ¿verdad? Ujú. Está gobernando atrás de todo eso, pero nosotros podemos ver que y nunca se sacian de dinero. Ellos tienen la máquina para hacer los dólares y no se sacian de eso. No se sacia. No se sacia. Muy bien, gracias, mi hermano. Entonces, a pesar de que todas esas diferentes diversidad de ofrendas que vemos en Levítico, leyes que Dios estableció para su pueblo, de los animales inmundos, animales limpios, regulaciones para evitar que el pueblo se enfermara. Todo eso era ¿qué? Sombra. Sombra, era símbolo, lo que leía el hermano Carlos, símbolo de lo que había de venir. Ya estando Cristo, ya presente Cristo, ya no es necesario. No es necesario. Eso no significa que, bueno, yo no, el hermano mencionaba de los medios de gracia. Eso significa que yo no haga un uso de esos medios de gracia. Pero los medios de gracia no son para ser salvo. Mire algo. Usted puede orar el día entero. El día entero puede pasar a orar. Y si su corazón está negro, esa oración no sube. Dios no la oye. Dice que Dios no oye. ¿A quiénes? Juan 9, ¿qué dice? Pero a aquel que se arrepiente, a ese oye. O sea, si un pecador viene a arrepentir y clama, Señor, perdona, el Señor lo escucha, el Señor lo oye. Hermano, si puede comentar. Viéndonos último en la preparación del tabernáculo, en el Éxodo a los finales, ¿no? Ya para pasar a Levítico como de manera cronológica, y Dios entra en esto de Levítico, se ve que Dios está muy, pero muy interesado en que su pueblo conozca cuál es su santidad y que el pueblo en sí, su contacto con Dios lo puede aniquilar, porque nosotros, nuestra carne misma es de pecado. Enfrente de Dios no me verá hombre y viva, porque ¿por qué Dios no se hace visible? Porque se nos pone enfrente y morimos. Porque nosotros aún estamos en esta naturaleza de pecado. Entonces, si Dios deja su invisibilidad y se nos presenta, muere todo el mundo. Por eso necesita, en este caso, enseñar su pureza, su santidad refulgente, que el hombre no puede ir enfrente de él, sino es con las vestiduras de Cristo. No hay hombre que vea a Dios y viva. Por eso Moisés tenía temor. Vamos, si alguien busca Juan 9:31, Dios es santo.
Yo digo, hermano, que cuando en algunas iglesias uno ve esa irreverencia hacia Dios, ese irrespeto hacia Dios, es porque no saben quién es Dios. No lo conocen. Porque cuando tú tienes un conocimiento del Dios Santo, como dice la hermana Amparo, mire, a uno le tiemblan las patitas. Le tiemblan las patitas. Dios es santo. Nosotros por Jesucristo, su Hijo, que es el mediador, es que podemos acceder ante Él con confianza y le oramos y le pedimos y clamamos por Jesucristo. Pero si no hubiese sido por Jesucristo, pues vaya usted. Por Jesucristo es que el Señor nos escucha. Porque estamos en Él, en el verdadero, en el amado. Busque la cita entonces. Con esto Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad y ayúdanos a ser temerosos delante de ti siempre. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Padre, por este estudio y lo que tú nos has mostrado en este libro de Levítico. Señor, que tu santidad nos envuelve. Que si no hubiese sido por tu misericordia, todos estaríamos consumidos. No quedara hombre vivo en este mundo. No debemos ser como aquellos que dijeron, que pensaban que eran más. Jesús les dijo, no piensen que ustedes son más pecadores. Aquellos que cayó la torre en Siloé, los mató. Ayúdanos, Señor, a vivir con corazones doblegados, rendidos delante de ti. Entender, Señor, que estamos vivos y estamos en Cristo y estamos respirando porque a ti te place. Porque son muchos que tenían planes, que tenían proyectos y ya no están. Esas familias que están ahora mismo allá en Santo Domingo llorando desconsoladamente. Señor, apartamos este momento para orar y rogarte, Señor, no por los muertos, sino rogarte por los vivos. Señor, tú permitiste esto. Y nosotros no somos quienes para cuestionar el por qué lo hiciste. ¿Por qué lo permitiste? Porque tú pudiste, Señor, detener eso. Oh, mi Dios, dale consuelo y dale fortaleza a esa familia. Que puedan mirar a lo alto y reconocer que tú eres Dios. Señor, lleva esperanza, lleva fortaleza a esa familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y en breve vamos a orar por las ofrendas. Hace 2 años, hermanos, Sean testigos.